producidos por los antiinflamatorios no esteroides, es decir, por los AINES, se utiliza también en el síndrome de Zollinger-Ellison. Si bien todas estas patologías que he enunciado tienen una etiología propia, sin embargo, están englobadas bajo la denominación de enfermedades relacionadas con el ácido. Y están caracterizadas por la aparición de unas lesiones ulcerosas erosivas en todas las porciones de las mucosas que están bañadas por la secreción gástrica. Con independencia de las características propias de cada una de estas patologías, estas lesiones se producirían por un desequilibrio entre los agentes irritantes y los mecanismos de protección. Por ejemplo, entre los agentes irritantes tenemos la secreción de ácido clorhídrico, que se encontraría elevada en estos casos, por la presencia de microorganismos como el Helicobacter pylori, que es uno de los responsables para este tipo de enfermedades. También por la presencia de otros elementos que irritan, como los ácidos biliares, la secreción de enzimas proteolíticas, como por ejemplo la pepsina. Y también a esto se debe añadir algunos otros agentes externos del organismo, como son los AINES, los antiinflamatorios no esteroides, la ingesta de café, el consumo de alcohol. Entonces, estos son los diferentes agentes irritantes que intervienen en esta patología. Pero a estos agentes irritantes también se ponen en contraposición mecanismos de protección de la mucosa gástrica. Entre ellos está la permanente secreción de un moco que va a proteger a las mucosas estas mucosas que también presentan una sustancia como es el bicarbonato, que está segregada sobre todo a nivel del antro pilórico y en la primera porción del duodeno. También está el hecho de la integridad de la mucosa, que está asegurada por la reparación muy rápida de las lesiones que se producen en la mucosa. Una reparación rápida por la abundante irrigación que tiene estas mucosas para la reparación gracias a la oxigenación y a las diferentes sustancias que llegan hasta estas mucosas. También está algunos otros elementos que van a proteger a la mucosa, como por ejemplo el óxido nítrico. También están ciertos eicosanoides que ya habíamos nombrado en alguna oportunidad, como son las prostaglandinas, la prostaglandina E2, la prostaglandina I2, que se consideran estos elementos esenciales para la regulación de los factores de defensa que tienen las mucosas. Entonces, ante la ruptura de este equilibrio, agentes irritantes y mecanismos de defensa,
pues se van a producir estas lesiones ulcerosas. Y vamos a ver los fármacos que van a intervenir en el tratamiento de estas afecciones. En primer lugar, están los fármacos antiulcerosos, y que estos fármacos antiulcerosos los vamos a clasificar en un primer grupo que serían los inhibidores de la acidez. Un segundo grupo estarían constituido por los inhibidores de la secreción ácida. Un tercer grupo de estos fármacos antiulcerosos está constituido por los inhibidores del hidrógeno potasio ATPasa, que estos se los considera como la bomba de protones. Y finalmente tenemos fármacos con un efecto antisecretor y protector también de la mucosa. Nos vamos a referir a los inhibidores de la acidez, que se denominan también antiácidos. Estos van a neutralizar el ácido clorhídrico. Neutralizan el ácido clorhídrico mediante una reacción química y también van a absorber pepsina y enzimas pancreáticas. Y de esta forma disminuyen la agresividad sobre la mucosa gástrica. Estos fármacos antiácidos los podemos subclasificar en dos grupos. Unos serían los sistémicos y el otro los no sistémicos. Entre los sistémicos tenemos al bicarbonato de sodio, que va a producir una alcalosis sistémica que es de acción muy rápida, pero de corta duración. El problema es que produce un efecto rebote, que cuando se deja de administrar el bicarbonato de sodio, por este efecto rebote, va a producirse mayor secreción de ácido clorhídrico. De ahí que prácticamente este producto como fármaco antiulceroso no se lo va a utilizar. El segundo grupo está constituido por los no sistémicos. Estos son antiácidos no absorbibles. No se van a absorber cuando se administre por vía oral. Y estos fármacos, al combinarse con el ácido clorhídrico, en su parte catiónica, va a formar una sal que no se va a absorber. Tiene una acción muy lenta, pero es una acción sostenida. No tiene el efecto rebote que tenían los sistémicos, como el bicarbonato. Y entre estos fármacos tenemos las sales de aluminio, las sales de magnesio, las sales de calcio. Así, por ejemplo, el almagato es el hidroxicarbonato hidratado de aluminio magnesio, de muy buena acción. Se tiene el magaldrato, que es el hidróxido de aluminio y de magnesio. También se tienen sales de calcio, pero lo que sucede con las sales de calcio es que pueden absorberse. Cuando se da por vía oral, tienen una biodisponibilidad de más o menos un 10%, y esto
pueden provocar una hipercalcemia, pueden dar lugar a una alcalosis y, como efecto rebote, pueden dar lugar a una estimulación de la producción de jugo gástrico, por lo que estas sales de calcio no es aconsejable su empleo. ¿Cuáles serían las indicaciones de estos antiácidos? En la úlcera péptica, la función esencial de estos es reducir el dolor que está asociado a las úlceras, tanto gástrica como duodenal, al inhibir la acidez gástrica. Están indicados en las dispepsias. Los antiácidos son muy útiles en el control de los síntomas que están relacionados precisamente con la hipersecreción ácida. Están indicados en el reflujo gastroesofágico, mejorando la sintomatología que se presenta en esta patología, ese dolor, ese ardor retroesternal, como también a nivel de epigastrio. Y hay que tomar en cuenta algunos efectos adversos que pueden presentar estos, más que todo aquellos de acción sistémica, aquellos que pasan al torrente circulatorio, puesto que los otros mayor problema no van a dar. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio, como vimos, pueden producir una alcalosis sistémica. Y resulta que estas alcalosis sistémicas pueden provocar daño renal y también pueden dar lugar a una retención hidrosalina. También los antiácidos cálcicos pueden provocar una hipercalcemia y, como consecuencia de la hipercalcemia, pueden dar lugar a la formación de cálculos renales. Esas son las contraindicaciones, los efectos adversos que producirían estos denominados antiácidos. El otro grupo son los inhibidores de la secreción ácida a nivel gástrico. Y estos inhibidores de la secreción ácida son antagonistas de los receptores H2. Son antagonistas de la histamina a nivel de los receptores H2. Y entre estos inhibidores de la secreción ácida está la cimetidina, la ranitidina, la famotidina, la nisatidina y la roxatidina. Al administrar estos fármacos por vía oral, todos estos tienen una muy buena absorción. Ya prácticamente su concentración plasmática máxima ya se estaría produciendo hacia la 1 hora, máximo hasta las 5 horas después de su administración. La famotidina, por ejemplo, tiene una vida media de más o menos 4 horas y con un efecto mucho más prolongado. Estos se distribuyen muy bien por el organismo. Pasan al líquido cefalorraquídeo, pasan la placenta, se encuentran en la secreción de la leche. Son fármacos que se metabolizan en el hígado y serán excretados por la orina. De todos estos, la nisatidina es el que mejor se absorbe a nivel gástrico. Más o menos una biodisponibilidad de la
de la nisatidina, que estaría alrededor del 90%. En cuanto a las indicaciones terapéuticas de estos fármacos, obviamente en la úlcera gastrodenal, que van a hacer que se cicatrice la úlcera péptica, la úlcera duodenal, con una efectividad casi de un 80 al 90%, ¿ya? Se cicatrizan las úlceras duodenales en un 80 al 90% con un tratamiento que duraría 6 semanas. En la úlcera gástrica, también la cicatrización se logra en un 75 o un 85% con un tratamiento de 8 semanas. Hay que tomar en cuenta que de todas ellas la ranitidina es un fármaco bastante potente. Se ha comparado su potencia, por ejemplo, con el primer inhibidor de la secreción ácida, que es la cimetidina, ¿ya? La ranitidina es 5 a 8 veces más potente que la cimetidina. En cambio, aún mucho más potente es la famotidina. La famotidina en relación a la cimetidina es 20 veces más potente y obviamente la famotidina frente a la ranitidina sería unas 7 a 8 veces más potente que la ranitidina. Por otra parte, estos fármacos, el síndrome de Zollinger-Ellison, también tienen una muy buena efectividad. Este síndrome de Zollinger-Ellison va a producir grandes cantidades de la hormona gastrina. Este síndrome se caracteriza por un tumor que se llama gastrinoma y que se encuentra en el páncreas y también puede encontrarse en el intestino. Y este tumor gastrinoma es el que produce grandes cantidades de gastrina que va a ocasionar un exceso en la producción del ácido clorhídrico. Otro grupo de fármacos que se utilizan también en la úlcera son los inhibidores del hidrógeno potasio ATPasa, que como les había indicado, son estos la bomba de protones, constituyen la bomba de protones. Y resulta que la fase final de la secreción ácida está mediada por esta enzima, por la enzima hidrógeno potasio ATPasa, bomba de protones, que está situada a nivel de la membrana de las células parietales del estómago. Y al inhibir a esta enzima, produce una potente inhibición de la secreción ácida. ¿Cuáles son los fármacos? El omeprazol, el lansoprazol, pantoprazol, el rabeprazol. Y en su mecanismo de acción, estos fármacos, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol, son activados a nivel del canalículo secretor de las células parietales del estómago. Y van a inhibir en forma irreversible a la enzima hidrógeno, potasio, ATPasa. Inhiben a la bomba de protones en forma irreversible. Y de esta forma están inhibiendo la secreción ácida.
inhiben la secreción de ácido. ¿Hasta cuándo? Hasta que el organismo vuelva a sintetizar nuevas enzimas, hidrógeno, potasio, ATPasa. Y que esta nueva síntesis de enzimas, hidrógeno, potasio, ATPasa, bomba de protones, llevaría más o menos unas 24 horas para formarse. En ese tiempo, pues no va a haber secreción de ácido clorhídrico. De estos fármacos, quizás el pantoprazol se diferencia de los otros por su mejor estabilidad frente a los otros que se utilizan también ampliamente, como el omeprazol, el lansoprazol. En cuanto a la cinética de estos fármacos, al administrarse por vía oral, tienen una muy buena absorción. El pantoprazol, por ejemplo, tiene una biodisponibilidad que está cerca al 35-40%. El omeprazol se absorbe mucho más, un 77% más o menos llegaría hasta el torrente circulatorio. Todos estos tienen metabolismo hepático, en el que interviene en este metabolismo el citocromo P450 y serán eliminados sus metabolitos por vía urinaria. Estos fármacos tienen un efecto antisecretor, como habíamos indicado, que puede durar incluso hasta 24 horas, incluso más de 24 horas. Y esto es lo que permite que estos fármacos sean de una comodidad posológica, ya que basta administrar una sola dosis por día de estos fármacos. En cuanto a las indicaciones que tienen estos inhibidores del hidrógeno potasio ATPasa, bomba de protones, el omeprazol, por ejemplo, se prescribe a la dosis de 20 a 40 miligramos una vez al día. Este fármaco va a reducir notablemente la acidez gástrica y esto lleva a la cicatrización de la úlcera duodenal y también la cicatrización de las úlceras gástricas. Pero algo también muy importante del omeprazol, tiene un efecto supresor sobre el Helicobacter pylori, que es un microorganismo que está involucrado también en esta patología. Pero tiene un efecto supresor, no lo erradica al Helicobacter pylori. Es por eso que hay una forma farmacéutica en la que viene combinado el omeprazol con la claritromicina o también el omeprazol con la amoxicilina. Si recuerdan, estos antiinfecciosos, claritromicina, amoxicilina, tienen una muy buena efectividad frente a este microorganismo Helicobacter pylori. El lansoprazol se administra la dosis también de una dosis diaria de 30 miligramos, es muy similar al omeprazol. En los casos de hemorragias gástricas, para permitir sobre todo los mecanismos de coagulación que se están produciendo a nivel de los nichos ulcerosos y posteriormente la cicatrización de esta úlcera, se debe lograr haciendo que el pH se incremente a más del 7.
durante las 24 horas del día y mínimamente durante 3 días. Entonces, les repito, en un caso de hemorragias digestivas, para lograr que haya una coagulación en ese nicho ulceroso y se lleve a una cicatrización pronta de esa úlcera, se debe elevar el pH del estómago a más de 7 durante 24 horas del día y durante mínimamente 7 días. Y esto solamente se va a lograr mediante administración por vía endovenosa. En nuestro medio, el único fármaco que tenemos para administración por vía endovenosa es el omeprazol. Se administra entonces por vía endovenosa una dosis de carga, de ataque, de 80 miligramos en bolo, una administración en bolo, y luego se va a continuar con una infusión de 8 miligramos por hora. Y esta infusión de 8 miligramos por hora debe durar, como habíamos indicado, mínimamente por 3 días, 72 horas. Y finalmente tenemos los fármacos con un efecto antisecretor y protector además de la mucosa gástrica. Entre estos fármacos con efecto antisecretor y protector de la mucosa gástrica tenemos a las prostaglandinas, como la prostaglandina E1, la prostaglandina E2, la prostaglandina I2, y también análogos, los análogos metilados de estas prostaglandinas, como es el misoprostol o el emprostil o también el arbaprostil. Lo que hacen estos, lo que van a hacer estos, es inhibir la secreción ácida gástrica basal, inhiben también la secreción ácida gástrica estimulada por la pentagastrina, inhiben la secreción ácida gástrica estimulada por la histamina y también la estimulada por las comidas. Recordemos que las prostaglandinas también aumentan la resistencia de la mucosa gástrica mediante la secreción de abundante moco y bicarbonato. Y los porcentajes de cicatrización que producen estos fármacos en realidad son un poco más bajos que los que producen los bloqueantes H2, que son mucho mejores. En cuanto a las indicaciones que tienen estos fármacos, el misoprostol, que es uno de los fármacos que sobre todo se utiliza en la prevención de úlceras gástricas y duodenales en todos aquellos pacientes que están siendo tratados con AINES, con los antiinflamatorios no esteroides, e incluso hay AINES que ya vienen asociados con el misoprostol para precisamente proteger a la mucosa gástrica. Este fármaco misoprostol se administra la dosis de 200 miligramos cada 6 horas. Entre los efectos adversos que pueden producir estos fármacos, sobre todo el misoprostol, es la diarrea que a veces incluso es tan intensa que lleva a la supresión del tratamiento con estos fármacos, con el misoprostol. En porcentajes se habla de que casi a un 40-50%
de los pacientes que están siendo tratados con el misoprostol, pues tendrían que interrumpir su tratamiento por la intensa diarrea. Este fármaco, el misoprostol, estimula la fibra muscular lisa del intestino. Y es por eso que aumenta el peristaltismo intestinal, relajando además los esfínteres, y es por esto que se produce la eliminación del contenido intestinal. Por este mismo hecho, el misoprostol es un fármaco que no debe administrarse a mujeres embarazadas, porque este fármaco estimula la musculatura uterina, estimula las contracciones del útero y como consecuencia de ello se va a provocar una eliminación del contenido uterino, ¿ya? Se va a provocar un aborto, una interrupción del embarazo. Así que el misoprostol es un fármaco que hay que administrar con mucho cuidado, sobre todo en este tipo de pacientes, o mejor, no administrar en este tipo de pacientes. Incluso este fármaco, el misoprostol, se utiliza en los abortos terapéuticos para provocar precisamente las contracciones del útero. Estos son entonces nuestros fármacos que se utilizan en el tratamiento de la úlcera gástrica. Mañana entraremos a hablar de farmacología del estreñimiento y de las diarreas. Que les vaya muy bien, que tengan un buen día y nos encontramos el día de mañana. Adiós. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.